Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. Twitter, @dipromi_L. Facebook, @dipromi. Instagram, @dipromi_laboratorios. Y por correo electrónico, micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos, puedes enviarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta primera emisión de Microbiología y más. Soy la QFB, Sandra María Suárez Moreno, conductora de este podcast, el cual forma parte de una serie de varios episodios sobre un tópico central y son parte de un esfuerzo que está patrocinando los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, con el propósito de difundir información científica a la comunidad profesional y a la sociedad en general. En estos podcasts conversaremos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde vamos a tratar de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados médicos y químicos con la información del laboratorio. Esto lo definió el filósofo español don José Antonio Marina como un esfuerzo con el que tenemos que ir a la movilización educativa de nuestra sociedad. En este primer episodio tendremos como invitado al químico farmacobiólogo Juan Manuel Barajas Magallón, a quien le agradezco su enorme apoyo y disposición para iniciar juntos con este proyecto. Él es químico farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en calidad total y competitividad, y actualmente postulante al doctorado en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. También es profesor de la Cátedra de Microbiología en la Facultad de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Michoacana y es químico en el laboratorio del Hospital Infantil de Morelia. Actualmente, nuestro director del laboratorio Dipromi. Tiene también varias publicaciones en revistas internacionales sobre resistencia a los antibióticos y ha participado como colaborador de 2 libros de infectología pediátrica. Gracias. Muy bien. Pues nuestro tópico central sobre la problemática de resistencia antimicrobiana es un tema muy extenso, el cual iremos retomando poco a poco. Y hoy iniciaremos hablando sobre generalidades del origen de esa resistencia, un tema muy importante para entender cómo las bacterias que causan infección en el humano están generando resistencia contra los antibióticos y lo que nos está llevando a que dejen de ser útiles para el tratamiento de infecciones. Si recordamos, hace casi 100 años que la humanidad utiliza antibióticos para tratar enfermedades infecciosas y que al inicio estos fueron extraordinariamente útiles en infecciones como sífilis, neumonía, gangrena. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, algunas de estas infecciones ya no pueden ser tratadas porque los microorganismos ya dejaron de ser sensibles a estos antibióticos que utilizamos actualmente. Para tener una idea, en el año 2000, las bacterias resistentes a múltiples antibióticos solo las encontrábamos en pacientes hospitalizados. Una década después, las empezamos a encontrar en pacientes ambulatorios, que como referencia habían estado en un hospital o se les había practicado algún procedimiento dentro de alguno de ellos. Pero hoy en día, las bacterias multiresistentes las encontramos en pacientes que nunca han estado en un hospital. Podemos iniciar definiendo de manera breve, químico Barajas, ¿qué es una bacteria? Gracias, química Sandra. Bien, las bacterias son organismos microscópicos. Su tamaño no nos permite verlos, así que por mucho tiempo permanecieron irreconocibles a nuestra conciencia humana, hasta que con ayuda de instrumentos como los microscopios nos dimos cuenta de su existencia. Antes de esto, si alguien enfermaba, se creía que era por alguna maldición, una brujería, o porque alguien nos había hecho mal de ojos. Pero no, solo se trata de organismos imperceptibles al ojo humano. Muy bien. Algo importante que debemos conocer. ¿Todas las bacterias generan enfermedad? Definitivamente no. Hoy en día reconocemos una gran variedad de bacterias.
las cuales podemos clasificar como patógenas o aquellas que nos generan enfermedad, y que son menos del 1% del total de las bacterias que conocemos. Y el resto se consideran como no patógenas. Estas no nos generan enfermedad. Al contrario, existe un grupo de ellas que viven en nuestro cuerpo y las nombramos como microbiota humana. Su importancia apenas la estamos conociendo, pero hoy sabemos que hay un grupo que vive dentro de nuestros intestinos y son parte de una maquinaria que transforma los alimentos en nutrientes absorbibles. Sin estas bacterias rápidamente nos desnutrimos y desarrollamos otras enfermedades como secuelas. Por eso es que no debemos eliminarlas. Además, existen otras bacterias que viven en el ambiente, en nuestro alrededor, en el aire, en el suelo, en lagos. A estas les llamamos bacterias ambientales. Muy bien. Entonces, ¿solo las bacterias patógenas deben ser tratadas con antibióticos? Bueno, aquí hay que mencionar dos cosas importantes. La primera es de que no todas las bacterias patógenas, aunque nos generan enfermedad, no nos generan un daño importante en nuestro cuerpo. Solo síntomas que no ameritan un tratamiento con antibiótico. Quizás solo se requiera un medicamento para disminuir los efectos y es todo. Y la segunda, y quizás la más importante, cuando se toma un antibiótico, este antibiótico no distingue entre las bacterias patógenas y las de microbiota humana. Ambas son afectadas por igual, generando los daños que mencionamos. Muy bien. Entonces, ¿nos puede platicar cómo se origina entonces esta resistencia a los antibióticos? Sí, el inicio es simple. Las bacterias, al igual que cualquier otro ser vivo, siempre luchan contra otros organismos por alimento, por espacio, esto con la intención de vivir, formar colonias o familias. Y para luchar han desarrollado herramientas como son los antibióticos, que le han permitido sobreponerse a los otros organismos. Sin embargo, algunos de los otros organismos conocían estas herramientas y también desarrollaron una forma de protegerse, de resistir al embate de los antibióticos. Ahora, muchas de las bacterias que poseen mecanismos de resistencia a los antibióticos tienen esta información en sus genes. Algunas desarrollan la capacidad de transferirlos a otras bacterias a través de pequeños segmentos de DNA llamados plásmidos, de tal forma que una bacteria que no es resistente a un antibiótico recibe de otra que sí lo es uno de estos segmentos de información y entonces adquiere la capacidad para hacerse resistente a ese antibiótico. Lo paradójico de este mecanismo es de que muchas bacterias de nuestra microbiota normal además han recibido genes y ahora se han convertido en bacterias patógenas, oportunistas sobre todo. Bien, entonces, ¿cómo inicia el problema de esta resistencia? El problema inicia cuando usamos mal y abusamos de los antibióticos. Me explico. Al administrar un antibiótico, este va a matar a aquellas bacterias que no tienen genes y que por ende tampoco tienen mecanismos de resistencia. Y deja vivas a aquellas que sí lo tienen. El resultado al final es de que las resistentes que quedan vivas colonizan nuestros intestinos y piel, reproduciéndose en gran cantidad. Ahora, cuando se usa mal un antibiótico es simplemente imaginar que la dosis del antibiótico, una sola dosis que se tome una persona, no mata al 100% de las bacterias, sino a una pequeña cantidad y por lo tanto se requiere completar el esquema de tratamiento como está indicado para asegurar que la mayor parte de las bacterias sean eliminadas. Hay una cantidad de bacterias residuales que van a ser retiradas, van a ser eliminadas por nuestro cuerpo, pero que cuando se deja de tomar el antibiótico después de 2 o 3 días de tratamiento y donde ya uno se siente mejor, pues le estamos dando la oportunidad de que esas bacterias transfieran genes de resistencia y entonces pues el tratamiento deja de funcionar. Ante una reinfección o un resurgimiento de la infección, mejor dicho, este antibiótico ya no va a tener efecto. Y si volvemos a hacer lo mismo,
con otro antibiótico vamos a hacer que este segundo antibiótico tampoco tenga efecto. Entonces, ¿cuándo se abusa de los antibióticos? El abuso resulta cuando empezamos a utilizar los antibióticos para otros fines que no son el tratamiento de enfermedades infecciosas. ¿Y entonces para qué otros fines se utilizan los antibióticos, Químico? Bien, algunas décadas atrás se empezaron a utilizar en alimentos para la crianza de animales. Ante la presencia de enfermedades en estos, pues el tratamiento con antibióticos los mantenía sanos y crecían más grandes y más pesados, de tal forma que empezaron a utilizarse de manera rutinaria hasta que se convirtió en algo normal. Hoy en día se utiliza el antibiótico en el alimento del animal y ellos reciben una dosis diaria con el alimento. Pero esto entonces desarrolla mayor cantidad de variantes resistentes, ¿no? Así es, pero no es lo peor, porque estas variantes llegan a nosotros a través del consumo de esta carne y empiezan a colonizarnos. Entonces, ¿cómo evolucionó esto hasta llegar al punto de ser un problema global? Bueno, para responder esta pregunta debemos imaginarnos el entorno en un hospital, donde diariamente se administran varios antibióticos diferentes y en gran cantidad. Y en ese entorno vamos a imaginar que se seleccionan grandes cantidades de variantes de las bacterias resistentes. Y estas además pueden pasarse genes de resistencia entre ellas y a diferentes antibióticos. Además de que estas bacterias se dispersan ayudadas por nuestras manos. O también cuando nosotros dejamos de lavarnos las manos, revisamos un paciente o le tomamos la muestra, en el caso de los químicos, a un paciente y luego revisamos otro sin tener ese cuidado de lavarnos las manos. O cuando se limpian las superficies con trapos aparentemente limpios, pero que no están desinfectados. Hoy podemos decir que en muchos hospitales, si no es que en todos, tenemos una de las bacterias más resistentes y difíciles de tratar en la historia. Y debemos de sumar a este problema otros más importantes. Químico, esta charla y estos comentarios que usted nos hace me trae a la memoria un cuadro de Rembrandt que pintó en 1665. En aquel tiempo se conocía la sífilis como una enfermedad mortal. Y durante años se buscó una bala mágica que eliminara esta enfermedad. Hace menos de 100 años aparece la penicilina, la cual era efectiva para tratar la sífilis, pero además permitió tratar gonorreas, neumonías. Pero en poco tiempo aparecieron variantes. Podemos recordar una variante resistente que es Staphylococcus aureus. Entonces, su descubridor Alexander Fleming propuso reglas para el uso de la penicilina. Un uso adecuado de este antibiótico que obviamente no se tomaron en cuenta. En una entrevista a Fleming publicada por el Washington Post en 1945, él comenta lo siguiente: los microbios son educados para resistir a la penicilina y un huésped lleno de penicilina rápidamente se convierte en un criadero. En estos casos, la persona desconsiderada que juegue con este antibiótico es moralmente responsable de las muertes de los hombres que finalmente sucumban a la infección por este microorganismo resistente. Espero que este mal pueda ser evitado. Esto lo comenta Fleming desde entonces. Y bueno, es un tema muy extenso, Químico Barajas. Mil gracias por compartir esta información, por sus valiosas aportaciones. Yo creo que este tema considero que lo debemos de manejar y seguirlo retomando desde diferentes aristas. Químico, si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, ¿dónde lo podemos contactar? Gracias. Puede hacerlo a través de nuestras redes, por ejemplo, en Twitter, @dipromi_L, por Facebook, @dipromi, por Instagram, @dipromi_laboratorios y por el correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. De esa manera nos pueden mandar todos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Químico. Pues nuevamente esperamos que el contenido de este podcast les resulte de interés, les sea útil.
No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios y espero nos escuchen en nuestra siguiente emisión, que dará continuidad a nuestro tópico central. Y como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Muchas gracias y buenos días.